Y es que la resiliencia es un término que lleva ya varios años resonando en nuestra sociedad. Se empezó a utilizar originalmente en la física para denominar la capacidad que tiene un material para ser golpeado y manipulado y luego volver a su forma original. No sé qué pensaréis vosotros, pero probablemente no habíamos escuchado hablar tanto de este término hasta ahora mismo, en estos tiempos de pandemia que vivimos. Bien, pues para hablarnos de resiliencia y de cómo afrontar la adversidad, contamos con Rafaela Santos. Ella es neuropsiquiatra y médico psicoterapeuta, presidenta del Instituto Español de Resiliencia. Muchísimas gracias, María, por presentarme. Y me puedo situar que esté más centrada en la cámara. Sí. A ver. Yo creo que ahí estás fenomenal. Sí, estupendo. Te vemos pues muy bien. Rafaela, bienvenida. Decía yo, no sé si hemos hablado tanto de resiliencia como en este momento. Pero perdona, que es que se me va la imagen, no sé por qué, si lo movéis vosotros o yo, pero... No, yo creo que es tu dispositivo. Lo importante es que lo dejes fijo y una vez lo dejes fijo ya no lo toques más. Vale, pues entonces lo voy a dejar fijo. Ahí donde estás ahora, tal cual, ahí vale, fijo, sí, y ya te olvidas de él y así disfrutamos. Esto también es resiliencia, adaptarse a hablar, a las cámaras, ¿verdad? Es todo adaptarse a las nuevas formas de hacer congresos seguros, como es este. Te decía que yo no sé si hemos utilizado más este término como en estos momentos de pandemia. Pues es verdad, María, que los últimos años, no solamente en la pandemia ya, incluso los gobiernos han utilizado la palabra resiliencia como plan de acción ante la pandemia en Francia, en España, en Estados Unidos. Pero es verdad que en los últimos años ha sido la palabra más consultada en el diccionario de la Real Academia. O sea que nosotros llevamos 20 años trabajando investigando sobre resiliencia y la verdad es que hasta ahora no ha dado como esta explosión. Pues fíjate, tenemos sin duda a la mejor para hablar de resiliencia y no solo de eso, sino de cómo usarla como una herramienta para afrontar la adversidad. Así que vamos a escucharte, Rafaela Santos, y después continuamos con esta charla. Fenomenal. Pues a ver, yo he puesto, la resiliencia como manera de afrontar la adversidad, porque es verdad que las adversidades en la vida no vamos a poder evitarlas. O sea, esto lo tenemos muy estudiado, que a lo largo de la vida vamos a pasar por lo menos por 2 o 3 acontecimientos que sean potencialmente traumáticos. Uno lo estamos viviendo actualmente como lo estamos viviendo como este virus ha impactado y realmente desde este a oeste, ha transformado el mundo. Al paso de este pequeño enemigo que no podemos controlarlo muy bien porque no tenemos todavía todos los recursos para luchar contra él, ha transformado el mundo de una manera, el panorama del mundo terriblemente. Vemos cómo, a ver si me funcionan bien exactamente, vemos cómo el nuevo paradigma mundial es como con un gran impacto emocional. Estamos viendo cómo la ansiedad, el estrés, a veces la depresión, está impactando en el 50% de la población. Y en los niños y adolescentes, 1 de cada 4 tiene problemas. ¿Y esto por qué? Pues porque hemos visto cómo la vivencia de fragilidad y la incertidumbre impactan en la salud mental. Ante esto, lo que vemos es un gran aumento del estrés y, fundamentalmente, la Organización Mundial de la Salud lo que nos está diciendo es que desarrollemos resiliencia. Resiliencia como programas de prevención. ¿Por qué? Porque un programa de prevención, pues lo que hace es que 1 euro invertido en prevención
es igual a 100 en tratamiento y a 1000 en rehabilitación. O sea que todo lo que podamos hacer en la resiliencia es muy importante. Yo agradezco mucho y agradezco a Ruth Beitia en concreto, pero que se haya incluido este tema en este congreso tan importante que estáis teniendo. Aquí ha aparecido, porque le he dado en prisa, el acrónimo que ya hace años llevamos manejando, de que el mundo se ha convertido en the VUCA world, en el entorno VUCA, como el acrónimo de que el mundo se ha hecho volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto lo estamos viendo hoy día a nivel mundial, a nivel global, con la pandemia del coronavirus. Y esto nos impacta mucho. He traído una imagen porque me parece que estos cambios se ven muy bien con imágenes. Aquí tengo una fotografía de Shanghái de 1990 y de Shanghái hoy. O sea, es brutal como la islita esa que veíamos hace un momento, prácticamente despoblada, está pues con todos estos edificios de rascacielos. Bueno, el cambio es una realidad, pero que nos afecta mucho. Decía que la mitad de la población está afectándose por la salud mental, ¿no? Por la pandemia. ¿Pero por qué nos afecta? Pues porque vamos a ver a lo largo de estos breves minutos cómo nuestro cerebro pues no está preparado. O sea, el cerebro es el motor del comportamiento humano, es el que hace pues, que nosotros podamos pensar, tomar decisiones, ser felices, relacionarnos, pero sin embargo no está preparado para los cambios y detecta cualquier amenaza que puede poner en peligro la estabilidad. Fijaros que el miedo a perder, y esto lo digo ya para los deportistas, el miedo a perder es mucho más fuerte que el deseo de ganar. Por eso, ante la incertidumbre, ante cualquier contratiempo, ante cualquier amenaza, como estamos viendo ahora mismo que le está pasando a esta deportista, ¿no? a Paula Badosa, que está confinada en ese hotel pues un poco antes, ¿no? de sus competiciones. O sea, la amenaza provoca un gran estrés. A ver si pasa la... ¿Qué es lo que nos genera estrés generalmente a la población general y también a los deportistas? ¿Qué nos genera estrés? Pues fundamentalmente la incertidumbre y la falta de información. Miraría ayer en el desayuno, en la prensa, cómo Paula Badosa decía que esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, si va a seguir pues, estando confinada, la falta de información que le han dado como confusa, ¿no? Todo eso le está generando un gran estrés que dice, estoy teniendo casi crisis de pánico, encerrada en una pequeña habitación del hotel. Bueno, pues es que, o sea, esa incertidumbre con falta de información, más la percepción de la amenaza y una sensación de impotencia, esto es lo que más estresa a nuestro cerebro. Y vemos cómo, por ejemplo, en los Juegos, ¿no? de Tokio, pues ya en el 20 se clausuraron, ahí está un 21 puesto que no se sabe, que probablemente tampoco vaya a poder ser. O sea que hay como mucha sensación de incertidumbre y de todo lo que está pasando. Esto nos estresa a todos. Aquí tengo una imagen precisamente de Ruth, que la habéis tenido en la ponencia anterior, ¿no? que dice cómo la adversidad es algo que no podemos evitar, pero que lo que sí está en nuestra mano es poder desarrollar la resiliencia, que es esa capacidad pues, de sobreponernos ante las dificultades, hacer que nuestro cerebro sea capaz de controlar el miedo y desarrollar confianza. Eso vamos en esta ponencia. A ver si domino la técnica. Mira, decía antes en la presentación que este concepto de resiliencia está tomado de la física. Y así es, porque es la capacidad de adaptarnos y para resistir una tensión sin rompernos. Fijaros, estrés y resiliencia es como la cara y la cruz de la misma moneda. El estrés puede llegar a rompernos. En cambio, la resiliencia es soportar la presión como ese muelle y cuando deja de sentir esa tensión, vuelve otra vez a su posición inicial y incluso en el ser humano, que no es un material físico,
pues la característica que tiene buena es que aprende. O sea, nosotros con la resiliencia, a través de la adversidad, podemos aprender o sea, como recursos que tenemos interiormente y que podemos desarrollarlos para futuras adversidades. Por eso, por ejemplo, pues cuando nos encontramos un deportista curtido, como puede ser, por ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? que bueno, le hemos dado un premio de resiliencia precisamente no por sus éxitos, no por todo lo que gana y que esté entre los mejores del mundo siempre, sino por su capacidad de afrontar la adversidad sin sufrir, pues eso, enormemente, o sea, sin romperse. O sea, él se recupera rápidamente. Incluso lo ves en un partido, como ante un punto que juega mal o que se equivoca, es capaz de no quedarse enganchado en eso, sino rápidamente, o sea, recuperarse y pensar en la siguiente jugada, en el siguiente, o sea que esa es la capacidad de las personas resilientes. Seguimos. A ver si me pasa. Aquí tenemos a Ruth, que para mí también es una persona muy resiliente. Me encantaría que amigos o quien sea la propusierais al premio de resiliencia, porque realmente tiene una gran capacidad de las tensiones y de recuperarse, incluso recuperar lesiones. O sea que me parece que es mujer modelo también de resiliencia. No sé si, bueno, quería contar qué pasa en el cerebro para que una persona sea vulnerable, se rompa, sufra tanto estrés que no sea capaz de afrontarlo o que, por otra parte, pueda desarrollar resiliencia. Pues mira, el cerebro viene programado para cumplir dos objetivos. Fundamentalmente, esos objetivos son, o sea, la supervivencia y la felicidad. O sea, son dos objetivos que digo que el cerebro viene programado, no viene determinado porque somos libres en cada momento de tomar decisiones. O sea, el ser humano está tomando decisiones continuamente, pero se mueve con esos dos objetivos que vienen programados en su cerebro. O sea, la supervivencia es la que hace que tengamos miedo y, en cambio, la felicidad lo que nos da es esa confianza que vamos a ver cómo podemos desarrollarla. Tiene esas dos actitudes que os decía. El miedo provoca como este candado en el cerebro que de alguna manera nos bloquea. El miedo es la emoción más incapacitante. O sea, una persona puede estar muy preparada, que como se deja invadir por el miedo, sufre muchísimo estrés y desde luego su cerebro se bloquea, pierde muchas capacidades. Y en cambio podemos pues desarrollar esa confianza, a ver, ahí, que fijaos lo que he dicho, cuando tengo que acostumbrarme a no darle dos veces al cursor. Bueno, para no volver para atrás, lo que os comentaba es que la confianza tapa el miedo, no lo anula. O sea, el ser humano siempre tiene ese programa de fondo de supervivencia. Ahora se me ha ido, siento que estoy un poco torpe adelantando esas dos actitudes, ¿no? El miedo siempre va a estar ahí. A ver, el miedo, pero la confianza lo tapa, queda debajo y por eso yo animo mucho, por ejemplo, a los entrenadores, que sean tutores de resiliencia, que sean esas personas que aporten la confianza, pero la confianza realmente no anula el miedo, que lo debemos de tener siempre, siempre está, pero la confianza lo tapa y por eso se superan los momentos más difíciles. Aquí veíamos cómo hay, pues eso, un cerebro, a ver si sale, si tengo confianza y resiliencia en que sale, que cuando tú le dices a tu cerebro, no voy a poder con esto, aparece ese candado del miedo, se bloquea. En cambio, cuando tú le dices al cerebro, ¿cómo puedo conseguir esto? Mirad lo que ocurre con el candado. O sea, el cerebro se pone a trabajar para lograrlo y todo ese miedo desaparece.
O sea, es lo que se llama hoy día resourcefulness, que es una palabra que la vais a empezar a oír mucho a partir de ahora. Es como esa capacidad que uno dice, no sé cómo voy a poder, pero la confianza me da fuerza, me da esa seguridad de decir, voy a poder, soy capaz, ¿no? Esto, lo que os digo, que me parece muy importante que lo desarrollen los entrenadores, todos los equipos de personas que van a llegar a, bueno, pues eso, a competir a un alto nivel, sería muy necesario que conocieran los secretos de la mente, o sea, cómo nuestro cerebro es capaz de cambiar el miedo por resiliencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿No? A ver, como estamos en remoto, no sé si es mi iPhone, fijaros esto que si yo lo digo puede tener más o menos importancia, pero si quien lo dice es nuestro Premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, que dice cada uno si se lo propone puede ser arquitecto o escultor de su propio cerebro. O sea, el cerebro se puede configurar para poder vencer el miedo y desarrollar esos circuitos de confianza, porque la resiliencia no es solo una actitud, no es una capacidad emocional, que también lo es, sino es como es neuronal. Se van desarrollando en el propio cerebro unos circuitos de poder afrontar las situaciones difíciles. Y esto cuando ya trabajas con deportistas o cuando hablas con ellos, deportistas que están muy acostumbrados a sufrir retos, aprenden a ganar y a perder y a recuperarse, te dicen esto, que son como programas, son entrenamientos que se hace lo que se llama el memory working, o sea, como memorias de trabajo muy interiorizadas. Eso es lo que vale la pena que los entrenadores también desarrollen, no solamente las habilidades técnicas, que son súper importantes, sino también las habilidades emocionales. Hoy día está esto ya muchísimo como, bueno, pues el apoyo emocional de los grandes deportistas interviene mucho en el éxito y en que no tengan miedo. Eso es la neurociencia aplicada al siglo XXI, en concreto a la resiliencia y al deporte. A ver, como voy un poco lenta porque va lento mi móvil al pasar. Mirad, ahí lo que tenemos es esto, ¿no? Que hay personas pues que desean, ¿no? Que ganar premios, ganar copas, pero realmente hay otros que hacen que suceda porque lo trabajan. O sea, hay que tener, por supuesto, un don, unas capacidades entrenadas, pero esa fuerza interior de conseguir el éxito también se debe de entrenar. Y nosotros, en el Instituto Español de Resiliencia, pues proponemos el deporte como escuela, ¿no? De resiliencia en nuestra vida, porque una vez que se desarrolla, la resiliencia no vale solo para competir, sino que el comportamiento de las personas resilientes llaman la atención donde estén a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel social. Por eso, en la ponencia anterior, pues hablaba una deportista de que necesitaba tener puntos de referencia. Y efectivamente, o sea, el cerebro aprende por modelado. Uno dice, si esta persona es capaz de hacerlo, yo también voy a poder. Y eso es muy importante, que cada uno de los deportistas sea referente. Mirar, es una actitud ante la vida porque habla mucho de esfuerzo, de constancia, de mejora continua, o sea, es desarrollar el potencial, o sea, en definitiva es entrenamiento. Y todo esto se aplica pues a muchas situaciones de la vida. O sea, que nosotros, los que no somos deportistas de competición, aprendemos nosotros pues a desarrollar resiliencia en otros campos, ante los problemas, Bueno, aquí tenemos pues a la deportista esta increíble, Perales, ¿no? Que dice, aprender de los errores, de cualquier experiencia negativa, podemos aprender algo positivo. Muchas veces se necesita aprender. ¿Y qué es la resiliencia? Pues mirad, la resiliencia es la capacidad de poder afrontar situaciones adversas, superarlas y salir fortalecido porque hemos desarrollado los circuitos neuronales. Aquí tenemos un ejemplo de la propia naturaleza. Se me ha pasado, pero bueno, os lo cuento. Era una ostra
que, fijaros, cuando a un ser vivo, como es una ostra, aunque tenga poca capacidad, se le mete dentro un granito de arena y no se lo puede quitar, ¿qué hace la ostra? Como le está doliendo, le está molestando y no lo puede eliminar, pues segrega una sustancia para envolver ese granito de arena y acaba convirtiendo la adversidad en una obra de arte, en una perla maravillosa que ojalá podamos encontrar, ¿no? O sea que eso es parte de lo que es la resiliencia. Y 3 claves para poder forjar la resiliencia. Os voy a decir las 3 AES que nosotros usamos para forjar la resiliencia felices, ¿no? Mirad, la primera es aceptación, aceptar la realidad que no podemos cambiar. O sea, si vemos a Paula en esa situación tan absurda que le ha tocado vivir, cuanto más se rebele contra una situación que uno no puede cambiar, más va a desarrollar adversidades y más va a desarrollar estrés y peor va a poderse poner en condiciones de competir. O sea, lo primero es aceptar lo que no podemos cambiar. Para subir al segundo escalón, que casi es un podio que lo conocéis también los deportistas, ¿no? Que es la adaptación. La adaptación es decir, en estas condiciones de un cuarto pequeño, de estar confinado, ¿qué puedo hacer? Pues a ver mi entrenador, pedir equipos, intentar que el estrés no me esté comiendo todo el trabajo que he realizado hasta ahora. O sea, pues a lo mejor hacer entrenamiento estático, bueno, adaptación. Y lo tercero es la actitud. La actitud es el factor multiplicador de la resiliencia. Bueno, y también es verdad que la resiliencia necesita tener un apoyo. Yo creo que en vuestro caso el equipo es fundamental porque nadie consigue los títulos, las copas, nadie lo puede conseguir solo. Ahí vemos cómo pues nuestra gran deportista de bádminton, ¿no? En determinado momento, o sea, lo que le da es apoyo emocional. No apela a los conocimientos técnicos, sino que le da esa confianza de tú puedes. Y se puede desarrollar siempre más la resiliencia. Aquí os traigo ya rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, como en otro ámbito distinto del deporte, conocemos a esos profesionales que siempre nos están sacando adelante. La unidad militar de emergencia son los más arriesgados, los más difíciles, que yo les estoy dando ahí formación y dicen, todos somos vulnerables y todos podemos ser más resilientes. O sea, todos, incluido pues nuestro gran deportista Rafa Nadal siempre está desarrollando esa capacidad de aprender a ser pues cada vez pues más resiliente, ¿no? La buena noticia es que la resiliencia se aprende. O sea, es una capacidad que todos tenemos en nuestro cerebro, pero no todos lo tenemos igualmente desarrollado. O como os decía, en el cerebro está el miedo y la confianza, y es un binomio que tenemos que desarrollar mucha confianza para ir anulando el miedo. Si tuviéramos más tiempo, podríamos dedicar más tiempo a poner el foco a cómo se desarrolla la confianza, pero aquí os traigo también del Instituto Español de Resiliencia libros, algunos gratuitos como el abecedario de la A a la Z de la resiliencia, que lo podéis descargar. Han participado deportistas, mucha gente. Luego, este libro que aparece, Tú también puedes, está dedicado a la resiliencia y el deporte. Levantarse y luchar fue el primer libro que escribí. Las raíces, que también la familia aporta mucha fuerza para la resiliencia. Y aquí una aplicación que también tenemos gratuita, de cómo podemos medir la resiliencia que tenemos y cómo podemos avanzar en desarrollarla cada vez más con consejos que nos dan. Aquí tenemos el psiquiatra del que yo he aprendido estos 20 últimos años, pues que dice que cuando no se puede cambiar el sufrimiento, siempre podemos cambiar la actitud. Esa actitud es fundamental para el deportista. O sea, la actitud depende de cada uno de vosotros. Pues me he limitado el tiempo que me han ofrecido, pero quedo aquí a la espera por si queréis pues que tengamos preguntas o más adelante en el debate, lo que queráis. O sea, esto era simplemente porque podéis pensar qué hace una psiquiatra pues dando a los deportistas, porque me dedico a trabajar en el trauma y en la resiliencia. Presido dos sociedades científicas
desde, bueno, pues eso, trabajando desde hace 20 años. Muchísimas gracias. Aquí me quedo a la espera de lo que necesitéis. Muchísimas gracias a ti, primero por esa resiliencia que has tenido para superar los fallos técnicos, lo has hecho maravillosamente, así que enhorabuena, que esto también es resiliencia, ¿no? Superar estos pequeños, estas pequeñas trabas que nos encontramos. Y por otro lado, claro que queremos que te quedes porque fíjate, nos están llegando ya algunas preguntas a través del chat. Invito a la gente a que sigáis mandándonos pues esas dudas o incluso vuestra experiencia que queráis compartir. Y de hecho, voy con una pregunta que nos lanza Laura. Tú has hablado de los atletas y de los deportistas como personas que tienen, fíjate, más que un miedo a perder, mucho más miedo a no poder resolver esos obstáculos que al ganar. Y Laura nos dice que se siente identificada con lo que has dicho de ese miedo incapacitante y te pregunta cómo puede hacer que ese miedo desaparezca en la competición. Sí. A ver, eso está en nuestro cerebro, como decía, siempre va a estar ahí. O sea, el miedo no se puede, no lo podemos anular, porque sería casi como suicida. O sea, el miedo nos protege. Pero en lo que sí que podemos trabajar es que aumentar tanto la confianza que podamos dejarlo ahí como un miedo pequeñito. La confianza la vamos a desarrollar desde que somos pequeños, en nuestra familia. Cuando a un hijo o un niño pequeño le dicen, no sé si vas a poder con esto, el niño tiene miedo. Si un padre o un entrenador le dice, tú eres bueno, vas a poder, hay muchos estudios enfocados a eso. Cuando confían en nosotros, nos crecemos enormemente. O sea que ahí, bueno, podemos hacer algún día, si queréis, desde el instituto, un seminario de desarrollo de la confianza, porque yo creo que para los deportistas es clave, pero el entrenador en el momento de la competición es el que tiene el poder de transmitir a la persona la confianza. Y la confianza es emocional. O sea, la técnica se tiene que trabajar cada día, con esos entrenamientos brutales y esas horas que dedicáis, porque esa técnica se instala en nuestro cerebro de una manera, o sea, como circuitos que uno en el momento ni siquiera son automáticos, ni siquiera tiene que pensar cómo responder un golpe, sino que todo eso está grabado. Pero sin embargo, la emoción es lo que nos puede traicionar. Y entonces eso se tiene que desarrollar a lo largo de los días, desarrollando esa capacidad que sea grande, pero el papel del entrenador es básico. Fundamental. En ese trasladar la confianza y además en plural, vamos a poder con esto. Hay veces que, por ejemplo, hay deportistas que me dicen, a mí me motiva muchísimo mirar la bandera o mirar, cuando ya están compitiendo, que aparece su nombre con la bandera de España y a lo mejor yo estoy siguiendo ahora un campeonato que hay en Barcelona de tenis, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Son deportistas jóvenes, muy jóvenes. Bueno, pues el ver que está representando a España, ¿no? Eso le da una gran fuerza. Pero todo eso se entrena. Hay que desarrollarlo. Estabas hablando de esas pues pequeñas cosas que sienten los deportistas para motivarse. Cuando has dicho, por ejemplo, lo de la bandera y tal, veía a Ruth que decía, sí, sí, sí. Y ya que tenemos a Ruth y a Ana, me gustaría saber, vosotras, que sois pues ejemplo de resiliencia, porque os habéis enfrentado a muchísimas competiciones, a ese miedo, a esa segura ansiedad y vértigo. ¿Cuáles eran esos pequeños puntos a los que os agarrabais para decir, yo puedo, vamos para adelante? Empiezo contigo, Ruth. Bueno, lo primero, Rafaela, muchísimas gracias a ti. Me has hecho extensible de estar hoy aquí, pero yo se lo hago extensible a la Federación porque es un placer tenerte con todos nosotros. Y bueno, yo creo que soy una persona resiliente, soy una persona que he aprendido muchísimo durante toda mi vida deportiva, pero creo que también es un trabajo muy arduo, difícil de digerir. Y a mí me gustaría bueno, pues preguntarte, que nos dijeras, porque yo lo puedo contar, pero creo que sí que es verdad que es muchísimo más interesante escucharte a ti. ¿Cómo se puede empezar a trabajar? Y has dicho algo que para mí es muy clave también, ¿no? Trabajar esa resiliencia en el equipo, aun siendo un deporte individual, como puede ser el atletismo.
trabajarlo en equipo con tu entrenador, con tu fisio, con tu psicólogo, con tu nutricionista, con todo el equipo multidisciplinar que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué hay que empezar a trabajar esa resiliencia? Mira, yo creo que siguiendo, por ejemplo, me gusta poner ejemplos. Carolina Marín, por ejemplo, ella se apoya en el equipo fundamentalmente. O sea, para mí es un paradigma de cómo se apoya en el equipo. Por ejemplo, Rafa Nadal, por supuesto que se apoya muchísimo en el equipo, que va siempre con él, ¿no? Pero yo le he oído alguna vez pues decir cómo para él es muy importante en las competiciones saber dónde tiene situada en la pista a su familia. O sea, luego no los mira, no puede distraerse un minuto, pero sabe antes de empezar que están allí, a la izquierda o a la derecha. O sea, los sitúa y luego ya se olvida, pero sabe que están ahí. O sea, cada persona tiene que tener un anclaje. Nosotros eso lo trabajamos, sobre todo con entrenadores, ¿no? Trabajamos, los anclajes son algo que se crea en la mente y en un determinado momento, o sea, toman mucha fuerza, el anclaje. Es como, en un momento de eso dice, puedo, voy a poder, pero está anclado a algo, al equipo, a representar a España, a la familia, a todos los seguidores. O sea, siempre hay un punto de apoyo. Eso es fundamental. Pero se puede trabajar también. Cada uno Ana, sí. tiene recursos. Ana, me gustaría que nos contases cuáles son tus anclajes, como nos está comentando, que puede ser la familia, que puede ser un entrenador, que puede ser una bandera. Y cuando acabes, creo que también querías hacer una pregunta, así que puedes también lanzarle una pregunta. Sí, pues lo primero de todo me sumo al agradecimiento, Rafaela, porque me ha encantado la manera en que has explicado el concepto de resiliencia y lo has unido a todas esas ideas y conceptos que tanto tratamos en el deporte, como son el miedo, la incertidumbre, el aprendizaje, la adaptación, porque creo que en parte los deportistas somos privilegiados, sobre todo en estos tiempos tan convulsos e inciertos que estamos viviendo, porque ya tenemos un poco más trabajada la resiliencia que el resto de la población, ¿no? Me parece. Y de hecho por ahí va a ir mi pregunta, pero primero contestando a la de María, vamos, los anclajes son, realmente ya los ha dicho Rafaela, pero en mi caso particular, en competición es alucinante cómo mi cerebro busca y es capaz de escuchar a mi entrenador, incluso en un estadio lleno de miles de personas, en los que Ruth sabrá que cuando estás tan concentrada y abstraída no escuchas nada, aunque haya miles de personas gritando, y sin embargo la voz de mi entrenador siempre está ahí, soy capaz de encontrarlo y me sirve de guía y de confianza y de anclaje, sin duda alguna. Y de hecho es mi entrenador quien me ha enseñado a confiar en mí y tenemos la metáfora del tarro de los garbancitos de la confianza y quiere decir que cuando empieza la temporada, cada buen entrenamiento significa como un garbancito que vas echando a ese tarro y cuando realmente está lleno ese tarro de confianza, es decir, de buenos entrenamientos hechos, es cuando realmente estás preparada para llegar a la competición sin ninguna duda de que lo vas a poder hacer bien. Y para mí eso es fundamental, ese trabajo diario para llegar a la competición con la confianza suficiente. O sea, que el apoyo de mi entrenador en mi caso es fundamental. Y la pregunta que quería hacerte es... Enhorabuena, Ana, no sé si me veis, pero te estoy diciendo a ti. Muchísimas gracias. Creo que está escuchando, así que te doy sus gracias también. Me pregunto de qué manera la población general, que no sea deportista de élite, ¿no? Que seguramente en su vida ha tenido que afrontar pues experiencias que le han hecho desarrollar la resiliencia, pero hay personas que no y a mi alrededor veo gente a la que me encantaría poder ayudar porque realmente está viviendo muchísima incertidumbre que le está causando mucha ansiedad este periodo tan largo, ¿no? de incertidumbre respecto pues, a la pandemia, a nuestro futuro. Yo no sé si solo la resiliencia se puede aprender a través de la experiencia o si observando ejemplos, por ejemplo, fijándose en deportistas, la población general puede llegar a aprender y a adquirir esa resiliencia, aunque no sea a base de vivirlo, ¿no? Porque digamos que los deportistas hemos aceptado las normas del juego, hemos decidido entrar ahí y hemos decidido exponernos a la adversidad y hemos generado resiliencia como respuesta. Pero la gente que no ha tenido esas vivencias, yo no sé si pueden, simplemente fijándose en los deportistas, llegar a adquirirla de alguna manera. Sí, yo creo que la resiliencia se aprende y se aprende a través de modelos. Sin duda, los deportistas manejáis un lenguaje
que no hace falta hablar, sino que se os ve. Por eso me gusta que los deportistas seáis modelos de referencia. Y te voy a contar una cosa que nos pasó. Cuando empezamos a dar los premios Resiliencia, en el año 2000, me parece que fue 14, sí, me parece que fue 2014-2015, la primera vez había muchísimos candidatos al premio Resiliencia, pero entre ellos estaba Rafa Nadal. Lógicamente el jurado, que son 25 personas, le votó, pero le votó muy claramente, le digo, no porque gana, sino por su personalidad, por lo que enseña, porque sabe ganar y perder, porque es un modelo a imitar. Al año siguiente propusimos también muchos modelos de resiliencia entre salud, empresa, educación, bueno, de todo. Pero también ganó un deportista, que fue Javier Fernández, el patinador olímpico, ¿no? O sea, el campeón del mundo. ¿Por qué también? Porque es una persona que había aprendido a caerse muchas veces. Y además lo explica así. O sea, yo a base de caerme me he levantado y caerme me he levantado. O sea, hasta que ya tu cerebro se va reconfigurando, ¿no? Tercer año que dábamos los premios, también había periodistas, bueno, mucha gente muy buena. Otra vez ganaron los deportistas paralímpicos. Y precisamente porque la gente decía, vamos, el jurado, si un deportista llega a la cima, estas personas que tienen además dificultades y han llegado, ¿yo de qué me quejo? O sea, tú también puedes. Es el libro que hemos planteado para resiliencia y deporte, que además lo podéis descargar, ¿no?, en la página web. Así nos iba pasando hasta que tuvimos que abrir 6 categorías para que el deporte sea una más y todo el mundo aprenda de todo. Pero es verdad que el deportista habla con su persona, habla porque estáis muy entrenados en todo lo que os decía, del esfuerzo, de tolerar la frustración, de no venirnos abajo, de volver a comenzar, de generar confianza. Eso es aplicable a la crisis, a las empresas. Yo muchas veces hablo de deportistas en concreto para aplicarlo eso a la salud, por ejemplo, a superar un cáncer, a todo. Con lo cual yo creo que sí que me gusta mucho que seáis referentes en el deporte y en la vida. Claro, es que estás hablando de pues todas estas grandes mujeres del deporte nacional, por supuesto Ruth y Ana, pero has mencionado a Carolina Marín en el bádminton, a Teresa Perales en la natación adaptada, hemos hablado también de Paula Badosa en el tenis, podríamos seguir con Vero Boquete en el fútbol, con Lidia Valentín, podemos hacer una lista inmensa y es maravilloso, estamos viviendo uno de los mejores momentos del deporte femenino de nuestro país. Y claro, esto también nos hace pensar, después de escucharte, está claro que la resiliencia hay gente que la tiene innata, los que no la pueden adquirir y la pueden entrenar, cosa que es maravillosa, pero no sé si las mujeres, y es una de las preguntas que nos están lanzando los espectadores en el chat, en este caso Yolanda pregunta, ¿las mujeres somos resilientes por naturaleza? Porque ella cree que sí, si de alguna forma también como hemos tenido que desarrollarla más, pues somos más resilientes. A ver, todos somos resilientes y todos somos vulnerables, las mujeres también. Las mujeres también tenemos miedos, también. Pero si vamos a esta figura que he puesto de estos militares tan valientes, de la Unidad Militar de Emergencias, ellos me dicen, porque yo digo, ¿qué os voy a enseñar a vosotros? Dicen, nosotros tenemos miedo. También en distintas circunstancias pasamos miedo. O sea, un deportista, una mujer deportista, puede no tener miedo hasta un nivel, pero cuando se enfrenta a alguien superior o en un momento que tiene una gran expectativa y tiene miedo a perder, ahí, aunque haya sido muy resiliente hasta ese punto, ahí empieza su incertidumbre y su miedo. Por eso hay que seguir desarrollando mucha confianza. Esto me lo decía una vez un equipo de fútbol. Bueno, lo voy a contar. El Barça, la primera vez que ganó al Real Madrid, entrevistándolos y tal, decían, ya vemos que también son vulnerables el Real Madrid.
luego ya lo hemos visto muchas veces, cómo le ha ganado. Pero la primera vez que tú ganas, te das cuenta que esa montaña que has subido no es tan difícil, porque tú has sido capaz. Pero para ser capaz hay que visualizarlo, o sea, hay que verse capaz. Esto del tarro con los garbancitos que vas llenando. Entrenamientos donde tú vas ganando un punto más de confianza. O sea, cuando ves que puedes, realmente te enfrentas con mucha más seguridad y entonces demuestras realmente tu nivel. Claro, has hablado antes otras mucho... veces... Sí. No, acaba. No, que otras veces tienes un nivel y a lo mejor no eres capaz de demostrarlo hasta tu capacidad. Es la pena. Claro. Hablabas antes de la importancia de que, por ejemplo, los entrenadores incorporen también no solamente esa parte más técnica en el entrenamiento deportivo, sino esa parte emocional, ¿no? Pero fíjate que antes hemos hablado pues mucho de las niñas, de los niños, del colegio. No sé si también deberían aprender los niños, aprender nosotros, al fin y al cabo, ese aprendizaje psicoemocional. Hablar de las emociones, de cuando estamos bien, de cuando estamos mal, de cuando tenemos miedo, aprenderlo también en el colegio, ¿no? Le damos mucha importancia a otras asignaturas y quizá esa es la más importante y lo estamos viendo en esta pandemia. Pues efectivamente, nosotros trabajamos mucho la resiliencia en los colegios y también con los padres de los alumnos. O sea que llevo también toda la pandemia dando resiliencia en colegios y a familias, porque es muy bueno aprenderlo desde pequeño. Pero también hay otras opciones. Yo, por ejemplo, hablando con Tony Nadal, precisamente, él pone mucho más el énfasis en la preparación técnica, en el equipo, y Rafa no ha necesitado nunca tener un psicólogo. O sea, ¿por qué? Porque él lo que ha desarrollado es como si dijéramos, yo lo que he visto en Rafa, alguna vez que me ha invitado, he tenido el privilegio de estar en un entrenamiento suyo a puerta cerrada, a solas, yo he visto, por ejemplo, cómo tiene la atención en el foco. O sea, tiene una concentración brutal. Nunca lo he visto. Yo una vez llegué tarde, toqué a la puerta, no me abrían, una puerta de donde tiene allí en Manacor, donde entrena, a puerta cerrada como metálica, llamé con las llaves del coche, haciendo ruido para que me abrieran, porque yo quería entrar, me había invitado. Y entré, me senté como si fuera el juez de línea, pero en el suelo. O sea, estaba jugando ya, compitiendo, ¿no? Entrenándose con otro gran tenista, ¿no? De otro país. Y cuando ya llevaba mucho rato, que yo estaba ahí sentada, yo decía, como me den un pelotazo, me matan. Pero claro, no se le escapa a nadie a ese nivel ninguna pelota. Pero yo estaba ahí sentada en el suelo y tal, y de pronto paro a beber agua, descansar un poco, y de pronto dice, ¡ay, estás aquí! O sea, no se había enterado que había tocado la puerta. Es lo que tú has dicho, Ana, que te enseñan a inhibirte de todo y claro, oyes la voz interior de tu entrenador diciéndote, tú puedes. Claro, quizá no son psicólogos, pero un poquito sí, ¿eh? Que a lo mejor Rafa no tiene un psicólogo como tal, pero al final los entrenadores ese acompañamiento emocional lo hacen. Nos están llegando más preguntas. Fíjate, esta también me gustaría que nos la contestase, por ejemplo, Ana, que tú sigues compitiendo y nos pregunta Alicia, ¿creéis que los deportes individuales requieren más resiliencia? Pues no sé si más, pero definitivamente requieren mucha porque toda la responsabilidad o gran parte de ella recae sobre ti. Obviamente la importancia del equipo a tu alrededor es impresionante porque no es que descargues responsabilidad, pero sí que te puedes apoyar en profesionales y expertos, pero al final cuando sales a la pista eres tú y lo que va a suceder depende solo de ti. Entonces, creo que sí que obligatoriamente te ves expuesta a ello y generas una resiliencia necesariamente. Supongo que en un deporte de equipo, pues si te lesionas o si tienes una mala etapa, no te sacan a jugar, pues tienes que desarrollarla también. Pero en el deporte individual es que es todos los días y a todas horas, yo creo.
Claro, Rafael, en este caso, no sé qué opinas tú, porque claro, es verdad que hemos hablado antes mucho del equipo, ¿no? Pues decías, Carolina Marín al final tiene su equipo, pero lo tiene fuera de la pista. Sí, No es lo mismo sí, contar con tus jugadoras en el terreno que como Ana y Ruth, que toda la vida se han enfrentado a una pista vacía, o peor, a una pista en la que solo hay contrincantes, ¿no? No sé si en este sí. sentido crees que la resiliencia en los Bueno, deportes individuales tiene que ser sí. mayor. No, yo creo que la resiliencia es esa capacidad que unos tienen más y otros tienen menos y pueden seguir desarrollándola porque no tiene techo. Pero para aterrizar siempre me gusta hablar con ejemplos. Ruth, tú conoces muy bien que Isma Santos trabaja con nosotros en el Instituto Español de Resiliencia. Es una de las personas que contamos con él en resiliencia y deporte, con su experiencia de su época, lógicamente, de ser jugador de baloncesto en el Real Madrid, ¿no? Eh, Hay una parte también de desarrollar ese juego de equipo que es, como si dijéramos, el deseo de ganar tiene que ir por delante de mi deseo individual, de decir que yo me quiero lucir. Él llegó un momento en que podía ser muy bueno adelantándose a encestar y sumar puntos, pero vio que él era muy bueno eh, pues jugando como si dijéramos de base, atrás, o sea, como de otra manera. ¿Para qué? Para que otros se lucieran. O sea, Claro. en el deporte de equipo se manejan otras coordenadas que en el individual, pero todo es resiliencia. Desde Hablas luego. mucho, Hay Rafaela, que, de aprender de los errores, de cómo toda experiencia negativa pues puede servir para aprender algo positivo. Y quiero ahora hacerte una pregunta, pero le voy a pedir a Ruth, porque ella ha tenido una larguísima trayectoria, que piense en algún momento, pues eso, alguna caída, algún error, algún momento en el que en ese momento pareciera algo pues duro y terrible, pero que sirviera, como dices tú, para salir adelante y de aprendizaje. Ahora te voy contigo, Ruth, pero mientras tanto, Rafaela, porque claro, se puede aprender también y se puede entrenar cómo aprender de algo negativo y convertirlo, ¿no?, en un aprendizaje positivo. mira, todo se aprende. Realmente nuestro cerebro tiene una capacidad casi infinita de aprender. O sea, que no se va a saturar nunca. Entonces, el resiliente no es la persona que no cae, sino el que se levanta, el que aprende a levantarse rápidamente, y además eso está muy unido con la inteligencia. Hoy día hablamos que inteligente es la persona que se adapta rápidamente a los cambios. O sea, estoy perdiendo y digo, quiero ganar, me tengo que sobreponer. O sea, que inteligencia es la capacidad en el cambio de gestionarlo bien. O sea, que no es no fracasar, no es no caer, no es sino levantarse. Entonces, Claro. en ese sentido hay mucho aprendizaje de momentos malos, porque en el momento de dificultad, o sea, mirar, la resiliencia tiene que superar, como decíamos, el miedo. El miedo es una emoción, como todas las emociones, o sea, vienen y se ponen encima, pero hay que saber soplar para que la emoción esa negativa se vaya. ¿Por qué? Pues porque nada es para siempre, como pasa, por ejemplo, ahora con la pandemia. Mucha gente está bloqueada. Digo, ni es tan malo como tú te estás imaginando, ni dura para siempre. Es como si hoy tenemos una nube, pero mañana saldrá el sol otra vez, o a lo mejor por la tarde. O sea, las emociones hay que saber manejarlas. Claro. Me gustaría que Ruth nos cuente Claro, alguna claro, experiencia. porque al principio había hecho una exposición de todos los logros, que han sido muchísimos, pero entiendo, Ruth, que también ha habido pues esas caídas que en el momento deben ser muy dolorosas, pero que ahora con perspectiva, incluso con madurez, ¿no?, cuando uno ya lo ve con tiempo, dice, aquello también me sirvió, aquello fue necesario, ¿no? Desde luego. Además, he tenido nada más y nada menos que 27 años de camino con mi entrenador. Un Claro. camino en el que nos hemos dado la oportunidad, él de crecer como entrenador, yo de crecer como atleta y caernos muchísimas veces. Y siempre hemos dicho que de donde se aprende realmente es de las caídas, es de las derrotas, es de las adversidades. Porque ganar, entre comillas, es muy sencillo. Pero el saberte sobreponer a un error, a una lesión,
algo que no te haya salido como tú pensabas que iba a salir. Además, el día D a la hora H es muy complicado y volverte a sobreponer para volver a luchar y entrenar durante 6 meses, pues es muy complicado. Nunca se me olvidará 2011 en la grada, no pasé a la final, estaba en la EGU, no pasar a la final y ver la final desde la grada. Estaba lesionada de la espalda, estaba un año vista de mi última competición en Londres, en los Juegos Olímpicos del 2012, cuando yo me iba a retirar. Y dije, o cambiamos todo, volvemos a lo de siempre, porque, bueno, por esa lesión me había modificado todo el entrenamiento, o cambiamos todo y volvemos a lo de siempre, o no voy a estar aquí. Lloré lo que no estaba escrito, quise verla sola, pero a partir de ahí empecé otra vez a entablar ese trabajo que siempre habíamos hecho. Caernos significa también pararte a pensar 2 minutos en decir, ¿dónde está el error? Y esa resiliencia, esa perseverancia es cambiar ese error para continuar hacia adelante y volver a vivir con ese entorno. Muy importante, creo que hemos hablado antes de los entrenadores, del grupo multidisciplinar, y nosotros, desde la federación, tenemos una visión con Generación Atletismo de también dar la oportunidad a esos padres de que tengan esa confianza mutua con sus hijos, de tenerles ahí también como referentes para ellos, para que les acompañen. ¿Cómo voy a acompañar los padres, bueno, la familia de Rafa Nadal o la familia de Carolina Marín, siempre acompañándole también en este camino? ¿Cómo nos ha podido acompañar la familia de Ana, mi familia? Porque también es fundamental. Y de verdad que este congreso, estas ponencias, esta resiliencia nos va a servir a todos para aprender muchísimo de esas caídas tan necesarias para seguir evolucionando. Antes de seguir con Rafaela, sí que me gustaría, ya que tenemos a Ana, también escuchar, porque me consta que en el chat hay mucha atleta y también gente que estará empezando. Ana, ¿ha habido algún momento en el que tú sintieras caer, como estaba hablando ahora Rafaela y como nos contaba Ruth, que pareciera que era una caída muy dolorosa, pero que luego con el tiempo hayas sido capaz de ver que era incluso necesaria, ¿no? Pues sí, por suerte o por desgracia, en el deporte siempre llegan esos momentos malos y yo tengo que decir que desde 2017, que fue el año en el que participé internacional, tuve muchos buenos resultados, he afrontado un montón de lesiones y todavía a día de hoy estoy saliendo de la última y bueno, si sigo aquí después de 4 años es porque creo que algo he tenido que aprender por el camino. Después de cada lesión he salido adelante con mi entrenador y con todo mi equipo. He vuelto a la competición, he seguido ahí y he encontrado motivos. Sobre todo, cada vez que te caes tienes que encontrar motivos para seguir, para no dudar de ti, para seguir confiando en el trabajo, en quienes te rodean, también ser capaz de ser críticos y analizar qué hay que cambiar, como ha dicho Ruth, en ese momento tan crítico de su carrera. La verdad es que estos 4 años están siendo todo un proceso de aprendizaje y yo no me arrepiento, aunque todavía no haya llegado a superar lo que hice ya en 2017, que es que hace mucho de eso, no me estoy arrepintiendo en absoluto de este camino porque está siendo sin duda de aprendizaje y de crecimiento y por supuesto de disfrute, porque si estoy en este deporte es porque lo amo. Claro. Bueno, compañeras, muchísimas gracias. Sin duda, a mí me estáis animando, no sé si os pasa a vosotras, pero yo al escucharos como que ahora, no sé, voy a afrontar seguro el día de hoy con mayor resiliencia. No quiero despedir a Rafaela sin aprovechar para lanzarle una última pregunta. Nos la propone Carmen en este caso en el chat y dice, cuando se llega al límite y ves que no puedes más, ¿cómo y de dónde coges las fuerzas y cómo enfocas esa resiliencia, ¿no? Cuando ya dices, he tocado fondo. A ver, o sea, la resiliencia está en el cerebro, no está en las emociones, que también se expresa, sino que está en el cerebro. El cerebro tiene unos límites que están puestos precisamente programados para la supervivencia. Cuando una persona ya está llegando a un límite que dice no puedo más, no puedo más, no puedo más, es el cerebro el que te está avisando, diciendo para, frena, pero sin embargo siempre puedes más. O sea, hay un límite que te está avisando, pero son esos programas automáticos para que el ser humano se proteja. O sea, es como una vocecita que dice no puedo más, pero siempre se puede más
aunque hay que cuidarse de no romperse. Os voy a contar con una anécdota muy breve, un caso límite. Mirad, una familia estaba huyendo, porque yo trabajo también con militares y con distintas, además del deporte. Estaba huyendo en Siria, de una zona de guerra. Este año le hemos dado el premio Resiliencia a 2 periodistas que son corresponsales de guerra. Estaba huyendo y había una madre con un bebé joven, o sea, una madre joven con un bebé, y su padre, un abuelo. Estaban huyendo y llegó un momento que el abuelo, el padre, no podía más y dijo, sigue corriendo que yo me quedo, no puedo más, no podía más. Y entonces se sentó y no podía más. Y la chica, la hija, se quedó como en el dilema de decir, sigo huyendo o me quedo con mi padre, ¿qué hago? Y se le ocurrió, cogió el bebé que lo llevaba en brazos y se lo puso al padre en sus brazos y siguió adelante. El padre, cuando se vio con el bebé en los brazos sentado, se levantó, siguió y se salvaron los 3. O sea, el cerebro tiene esa capacidad casi infinita de poder seguir más. Otra cosa distinta es que el entrenador tiene que ser, tiene que prever lesiones, cómo descansar, eso hay que estar en buenas manos. Pero el cerebro te avisa mucho antes diciendo, no puedo. Y siempre hay que decir, ¿cómo voy a poder? Eso que os he puesto en una transparencia, porque al decir no puedo, te bloqueas. Y si dices, me dicen que puedo, voy a seguir pudiendo, pero en manos de un buen entrenador que mide el entrenamiento, los límites, el espacio, todo lo que es calentamiento, todo lo que tenemos. De eso sabéis mucho más vosotros. O sea que no tener miedo a lo que dice el cerebro de no puedo más, porque el potencial que tenemos es infinitamente más grande. Pues yo creo que nos quedamos con ese mensaje para el atletismo, para el deporte y para la vida, ¿no? Cambiar ese no puedo por voy a descubrir de qué forma voy a poder, porque puedo. Ha sido un auténtico placer contar contigo, Rafaela Santos, neuropsiquiatra y presidenta del Instituto Español de Resiliencia. Quédate con nosotros, porque ahora vamos a hablar de algo muy interesante, creo que te va a gustar, pero ahora nos toca despedirte. Un abrazo grande. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.